El secreto que explotará redes, el pacto oculto, la verdad detrás de la jugada maestra de Florentino Pérez que nadie se animó a contar y el terremoto que ha hecho temblar los cimientos del vestuario del Real Madrid, todo se ha revelado en un solo día, en un torbellino de emociones que ha paralizado el mundo del fútbol. Si pensabas que ya lo habías visto todo, que el mercado de pases estaba calmo, que las aguas se habían tranquilizado después de las tormentas, prepárate para que la silla te dé una patada y te haga caer de espaldas, porque lo que ha sucedido en la capital española es la confirmación definitiva de que Florentino Pérez es el ajedrecista más audaz del mundo y de que su plan, el Plan Galáctico 3.0, ya está en marcha, con la salida de una estrella y un conflicto que ha encendido un polvorín con su máxima figura. El bombazo es tan fuerte, tan brutal, que ha hecho temblar los cimientos del deporte rey y ha generado un debate apasionado que no dejará a nadie indiferente. Sí, leíste bien. Si creías que la historia de amor entre el Real Madrid y sus jóvenes talentos era eterna, si te aferrabas a la idea de que el proyecto deportivo era inamovible, prepárate para la realidad cruda y sin filtro, para la noticia que lo cambia todo, para la verdad que duele pero que te mantiene enganchado a la pantalla, sin poder pestañear, masticando cada palabra como si fuera el último bocado de un asado, con la brasa al punto justo y el chimichurri listo. Bienvenidos a tu canal de confianza, el único lugar donde combinamos la verdad incuestionable con la emoción que buscas, esa adrenalina que te mantiene pegado a la pantalla. Aquí no hay medias tintas, no hay versiones edulcoradas, no hay cuentos de hadas para dormir la siesta, solo hechos verificados hasta la médula, datos que te van a volar la cabeza y un análisis tan picante, tan profundo, tan revelador que te hará exclamar: no lo puedo creer, esto es una locura, una movida de ajedrez que solo un genio como Florentino podría planear, un verdadero jaque mate al sistema, una obra maestra de la ingeniería deportiva, una jugada que cambiará el juego para siempre. Porque lo que ha sucedido es un drama épico, una historia de ambición y sacrificio que tiene a Rodrigo Goes como protagonista de un traspaso a la liga inglesa y a Vinicius Jr. como el protagonista de un conflicto que ha dejado al Real Madrid en vilo, con un vestuario que se ha convertido en un campo de batalla. Y te lo voy a contar todo, con lujo de detalles, sin guardarme nada, para que entiendas la magnitud de lo que estamos presenciando, la verdadera redefinición del fútbol. La confirmación de la llegada de Erling Haaland fue, en una palabra, descomunal. El Santiago Bernabéu se convirtió en una caldera a punto de explotar, en un teatro de sueños donde cada rincón vibraba con la energía de una afición que se sentía parte de la historia. La llegada del noruego no es un simple fichaje, es un evento galáctico. La noticia de que su llegada oficial ya tiene fecha ha generado una ola de locura en las redes sociales. Muchos aseguran que la confirmación de Haaland fue el golpe de autoridad de Florentino Pérez, la confirmación de que el Real Madrid es un coloso imparable, un gigante que se ha reinventado para seguir dominando. Y te lo digo yo, que he visto a los más grandes, que Haaland tiene todo para ser el próximo gran ídolo del Santiago Bernabéu, el hombre que hará soñar a los hinchas con la 15ª, con la 16ª, con la eterna gloria. Es el goleador que el Real Madrid necesita, el depredador del área, el hombre que tiene la capacidad de definir un partido en una sola jugada. La llegada de Haaland fue un mero trámite, una confirmación de lo que ya se sabía en los pasillos de Valdebebas. Haaland ya es un jugador del Real Madrid, ya es parte de la historia. Y ahora solo queda esperar su debut, el momento en el que el mundo del fútbol se paralice para ver al noruego con la camiseta blanca, el momento en el que el Real Madrid demuestre que está listo para dominar el fútbol por la próxima década. Si te sorprende tanto como nosotros, si sentís que la piel de gallina te recorre el cuerpo con esta revelación, si te parece que es una locura, dale like ahora mismo y compartí este video con ese amigo que necesita saber la verdad detrás de los rumores, el caos que se está gestando la élite del fútbol mundial. No te quedes con la información solo para vos, que se entere todo el mundo, que esta noticia de la vuelta al planeta. Y contanos en los comentarios, ¿crees que el enojo de Vinicius es justo? ¿Florentino actuó como un genio o como un traidor al no blindar al brasileño a tiempo? Queremos leer tu análisis más profundo y tus predicciones más audaces, tu visión de futuro para el ataque blanco. Pero lo más fuerte llegó cuando. Y aquí es donde todo cambió, donde la euforia por el fichaje se mezcló con el pánico y la incertidumbre. Mientras la afición celebraba la llegada de Haaland, mientras las redes sociales se inundaban de memes y de festejos, un rumor comenzó a circular en los pasillos más íntimos del fútbol, un rumor que se convirtió en un grito que se convirtió en una certeza. Rodrigo Goes se va al Manchester City, en un bombazo de última hora que ha dejado al Real Madrid en vilo, con un vestuario que se ha convertido en un campo de batalla. El ídolo, el brasileño de la sonrisa eterna, el que había llegado como una promesa y se había convertido en un pilar fundamental del equipo, ha exigido un aumento salarial que lo coloque en la cima de los jugadores mejor pagados del club, o de lo contrario, firmará inmediatamente con el Manchester City de la liga inglesa. La noticia cayó como un baldazo de agua helada de verdad, sobre la afición, congelando la euforia,
deteniendo las celebraciones, dejando un vacío inmenso en el corazón de los hinchas. Muchos aseguran que el enojo de Rodrigo es un golpe al alma del madridismo, la confirmación de que el fútbol ya no es un deporte, sino un negocio, y de que los ídolos son piezas de ajedrez que se sacrifican por un bien mayor. Y te lo digo yo, que he visto a los más grandes, que el traspaso de Rodrigo fue la jugada más audaz, la más arriesgada, la más polémica, la que ha generado un debate apasionado entre los que lo defienden y los que lo critican. Espera a conocer el detalle que lo cambia todo, que le da sentido a la exigencia de Rodrigo, que te explica por qué un jugador que ha sido clave en momentos decisivos, un hombre que ha marcado goles que valían títulos, un talento puro que prometía ser una leyenda, se ha atrevido a poner en jaque al Real Madrid. La respuesta no está en el rendimiento deportivo del brasileño, que es incuestionable. La respuesta está en el Plan Galáctico 3.0 de Florentino, en una estrategia milimétrica que buscaba un objetivo: obtener el capital necesario para fichar a Haaland y a otras piezas clave que aún no salieron a la luz. La llegada de Haaland con un salario millonario, y las posibles llegadas de otros galácticos, ha generado una reestructuración de la escala salarial del club que ha dejado a Rodrigo en una posición desfavorable, y el brasileño, con la ambición que lo caracteriza, no está dispuesto a aceptar ese rol secundario. La conexión oculta, el enojo de Rodrigo y la inyección económica del Manchester City. Y aquí es donde el drama se pone aún más denso, donde las lealtades se ponen a prueba, donde los sueños se quiebran y donde las decisiones personales pueden cambiar el rumbo de la historia de un club y de la carrera de un jugador. Porque el enojo de Rodrigo Goes no es un capricho. No, señor. Detrás de esa operación hay un trasfondo oscuro, un rumor que se ha confirmado en los pasillos más íntimos del fútbol, un secreto a voces que involucra a un grande de Inglaterra, al que siempre está al acecho, esperando el momento justo para asestar un golpe mortal: el Manchester City. Espera a conocer el detalle que lo cambia todo, que le da sentido a la exigencia de Rodrigo, que te explica por qué un jugador que ha sido clave en momentos decisivos, un hombre que ha marcado goles que valían títulos, un talento puro que prometía ser una leyenda, se ha atrevido a poner en jaque al Real Madrid. Se habla de un coqueteo secreto entre Rodrigo y el Manchester City, de reuniones clandestinas entre su agente y la directiva del club inglés, de propuestas tentadoras que buscaban seducir al brasileño con un rol protagónico, con la promesa de ser la estrella principal de un proyecto en reconstrucción, el nuevo Mesías, el nuevo líder, el hombre que llevaría al Manchester City a la cima, a la gloria. Muchos aseguran que Rodrigo se dejó seducir por el canto de sirena del Manchester City, que su representante jugó a dos puntas, que hubo llamadas secretas, mensajes ocultos, y que eso fue lo que detonó el enojo, la que hizo que el brasileño le dijera a Florentino: o me das lo que merezco o me voy. La información, que ha sido confirmada por fuentes muy cercanas al entorno del jugador y de ambos clubes, revela que el Manchester City, en su desesperación por encontrar un nuevo líder para su ataque y por asestar un golpe al Real Madrid, intentó fichar a Rodrigo en varias ocasiones, con una insistencia que rozaba la obsesión. Se habla de llamadas telefónicas constantes, de reuniones en hoteles de lujo en ciudades neutrales, de propuestas económicas que superaban lo que el Real Madrid le ofrecía en ese momento, un verdadero bombardeo de billetes y promesas. Rodrigo, aunque públicamente siempre mostró su amor por el Real Madrid, en privado habría expresado su frustración por no tener el estatus de titular indiscutido en la misma posición, por vivir a la sombra de otros talentos, y por la inminente llegada de otras estrellas que reducirían aún más sus minutos y su protagonismo. Muchos aseguran que Rodrigo sentía que era su momento de ser la figura principal, no un complemento, no un revulsivo, sino el protagonista absoluto, el líder que él. Manchester City le ofrecía para dar el salto de calidad definitivo, para escribir su propia historia, lejos de las sombras de otros. Pero la jugada no salió como el Manchester City esperaba. Florentino Pérez, con su red de espías que parece sacada de una película de Hollywood, y su capacidad para anticipar cualquier movimiento, se enteró del coqueteo de Rodrigo con el gigante inglés. Y la reacción del presidente fue fulminante, implacable, digna de un hombre que no perdona las traiciones, que no tolera la deslealtad, que pone al club por encima de cualquier interés personal. No hubo segundas oportunidades, no hubo negociaciones para retenerlo, no hubo ruegos para que se quedara. La decisión fue clara: Rodrigo era transferible, y su destino estaba sellado. Y fue así como el Real Madrid, con una oferta de más de 250 millones de euros, aprovechó la situación y se llevó al talentoso noruego, un movimiento que, aunque doloroso para el club, fue parte del plan de Florentino para sanear las arcas y tener el capital necesario para sus grandes fichajes, para armar el Real Madrid del futuro, sin ataduras, sin compromisos con nadie que no sea el escudo. El conflicto de Vinicius, la bomba que lo cambia todo y la traición que amenaza con romper el vestuario. Y aquí es donde el drama se vuelve una tragedia, donde la historia de Rodrigo queda en un segundo plano, donde la verdadera bomba explota en la cara de todos los madridistas. La salida de Rodrigo, aunque dolorosa, fue el detonante de un conflicto mucho más grave, mucho más profundo, mucho más peligroso,
que ha puesto en jaque al Real Madrid y a su figura más icónica, Vinicius Jr. Espera a conocer el detalle que lo cambia todo, que le da sentido a la furia del brasileño, que te explica por qué Vinicius, el hombre que ha llevado al Real Madrid a la gloria, el ídolo de la afición, el que parecía inamovible, se ha peleado con la dirigencia y ha amenazado con irse a Arabia Saudí. Se habla de un ultimátum de Vinicius a Florentino Pérez, de una reunión de emergencia en la que el brasileño habría expresado su descontento y su frustración por no sentirse valorado, por no tener el estatus que, según sus fuentes, merece. La salida de Rodrigo, un jugador con el que Vinicius ha compartido vestuario y sueños, fue la gota que colmó el vaso. Muchos aseguran que Vinicius sintió que la dirigencia le había dado la espalda a su amigo, que el Real Madrid no valoraba a los talentos brasileños, y que si le hicieron eso a Rodrigo, se lo podrían hacer a él en cualquier momento. La desconfianza es palpable, la tensión insostenible, la sensación de que el vestuario se ha roto en pedazos. Se habla de que el brasileño está enojado, que se siente traicionado, que no entiende por qué la dirigencia no hizo más para retener a Rodrigo, porque no le dio el estatus que el brasileño exigía. Y en medio de este caos, la Liga Saudí, ese nuevo gigante económico que está cambiando las reglas del juego, ha aprovechado la situación para asestar un golpe mortal. Se habla de que un club de Arabia Saudí, con una chequera ilimitada, le ha ofrecido a Vinicius un contrato de locos, una cifra que superaría con creces lo que gana en el Real Madrid. Muchos aseguran que el agente de Vinicius ya está en contacto con el club saudí, que hay negociaciones avanzadas, y que si el Real Madrid no le da a Vinicius lo que merece, el brasileño se va a ir a Arabia, sin pensarlo dos veces, sin darle una segunda oportunidad. La situación es crítica, el futuro de Vinicius está en el aire, y la afición está en pánico, sin saber si está a punto de perder a su máxima figura, a su ídolo, al hombre que ha llevado al Real Madrid a la cima. Agárrate de la silla con las dos manos, porque si la primera parte de esta historia te voló la cabeza, lo que viene ahora es tan brutal, tan revelador, tan escandalosamente explosivo que la vas a tener que ver dos veces para creerlo. Si pensabas que ya lo sabías todo sobre la mega bomba de la salida de Rodrigo Goes y el conflicto de Vinicius Jr., si creías que ya teníamos todos los datos sobre la mesa, estás muy equivocado, amigo. Esto no es solo la segunda parte, esto es el verdadero clímax, el momento en el que el telón se levanta por completo y nos deja ver la verdad más oscura, los tratos secretos, las traiciones ocultas y las consecuencias que este terremoto galáctico ha desatado, no solo en la Casa Blanca, sino en todo el fútbol mundial. Esto es la revelación definitiva, el golpe de efecto que confirma que Florentino Pérez es el verdadero genio detrás del juego, el ajedrecista que está siempre 3 jugadas por delante, el arquitecto de un imperio que se está reconstruyendo de una forma tan radical, tan osada, que nos tiene a todos con la boca abierta, sin saber si estamos presenciando la obra de un dios o el error más grande de su historia. Bienvenidos a tu canal de confianza, el único lugar donde la verdad es la única moneda de cambio, donde el análisis es tan profundo y tan picante que te vuela la cabeza, y donde te contamos la historia completa, sin censura, sin medias tintas, sin cuentos para niños, sin humo, solo la posta, la realidad cruda y sin filtros. Porque lo que está pasando en los despachos de Valdebebas, en los pasillos de ese club que es una leyenda viva, que es historia pura del fútbol, es la historia de un plan galáctico 3.0 que va mucho más allá de Haaland, de un contrato que esconde cláusulas secretas que han hecho temblar a los rivales, de una división en el vestuario que amenaza con romper la armonía del equipo y de la inminente llegada de un tercer galáctico que completará el tridente de ataque más letal de la historia. Prepárate para que se te vuele la cabeza, porque hoy te vamos a contar todo, sin miedo, sin tapujos, sin guardarnos nada. La confirmación de la llegada de Erling Haaland no fue el final del drama, sino el inicio de una nueva era, un verdadero pelotazo que ha puesto de rodillas a todo el fútbol mundial. Pero ahora, con la segunda parte de esta saga, te voy a revelar los detalles que nadie se atrevió a contar, los secretos que se esconden detrás de esa firma, las consecuencias que esta movida ha generado y el plan maestro que Florentino Pérez ha mantenido en un hermetismo absoluto hasta ahora. Esto es la verdad completa, sin censura, sin nada que se le parezca. Y aquí es donde todo cambió. La revelación de las cláusulas secretas del contrato de Haaland ha caído como una bomba en la Casa Blanca, generando un pánico que no se veía desde la salida de Cristiano Ronaldo. Muchos aseguran que Florentino ha accedido a una serie de exigencias de Haaland y su agente que van más allá del económico, que son un verdadero cambio de paradigma en la forma en que el Real Madrid gestiona su vestuario, y que esto ha generado un malestar profundo en el vestuario, una división que se siente en cada rincón del club. La frustración era palpable, la rabia incontenible, la sensación de haber perdido la batalla por el control del vestuario. Pero lo más fuerte no fue la reacción de los rivales, sino la movida maestra de Florentino, el plan que se activó en el momento exacto, la jugada de ajedrez que le dio al Real Madrid una ventaja inmensa sobre todos los demás. La salida de Rodrigo Goes al Manchester City no fue un error, no fue un capricho del presidente, no fue una traición a los ídolos.
Fue la pieza clave que le permitió al Real Madrid bancarse el fichaje de Erling Haaland y de un tercer galáctico que aún no salió a la luz, pero que ya está en la mira de Florentino, que ya es parte de su plan maestro. Florentino no solo se deshizo de un jugador que, según sus fuentes, ya no encajaba en el nuevo proyecto, que ya había cumplido un ciclo, que ya no tenía la misma ambición, sino que también obtuvo la inyección económica que necesitaba para armar un equipo a prueba de balas, un equipo de ensueño, un equipo que tiene todo para dominar el fútbol por la próxima década. Muchos aseguran que Florentino se sacó la máscara, que demostró su verdadera cara, la de un genio que sacrifica piezas valiosas para ganar la guerra, la de un estratega que piensa en el club y en su futuro por encima de todo. Si te sorprende tanto como nosotros, si sentís que la piel de gallina te recorre el cuerpo con esta revelación, si te parece que es una locura, dale like ahora mismo y compartí este video con ese amigo que necesita saber la verdad detrás de los rumores, el caos que se está gestando la élite del fútbol mundial. No te quedes con la información solo para vos, que se entere todo el mundo, que esta noticia de la vuelta al planeta. Y contanos en los comentarios. ¿Crees que la salida de Rodrigo fue necesaria para la llegada de Haaland y del tercer galáctico? ¿Florentino actuó como un genio o como un traidor? Queremos leer tu análisis más profundo y tus predicciones más audaces, tu visión de futuro para el ataque blanco. El complot oculto, la verdad detrás de la salida de Rodrigo y el detonante de la división. Y aquí es donde el drama se pone aún más denso, donde las lealtades se ponen a prueba, donde los sueños se quiebran y donde las decisiones personales pueden cambiar el rumbo de la historia de un club y de la carrera de un jugador. Porque el traspaso de Rodrigo Goes al Manchester City no fue un simple intercambio por una cifra millonaria. No, señor. Detrás de esa operación hay un trasfondo oscuro, un rumor que se ha confirmado en los pasillos más íntimos del fútbol, un secreto a voces que involucra a un grande de Inglaterra, al que siempre está al acecho, esperando el momento justo para asestar un golpe mortal, el Manchester City.